La tarea de instrumentación y acondicionamiento tiene como objetivo diseñar las diferentes etapas de un circuito de acondicionamiento señal para una PT100 y para un transistor. Y para, como objetivo también, validar el funcionamiento de cada circuito, validar el diseño por simulación mediante el SPICE. Entonces, para el acondicionamiento de la PT100 se pide que se diseñe un circuito que permita transformar la medición de temperatura en el rango de 0 a 100 en una señal de corriente de 420 mA. Para eso se sugiere utilizar este puente de Wheatstone activo que está acá, en combinación con este circuito conversor de voltaje en corriente, que vamos a ver en clase más adelante, pero el análisis no es nada complicado. Esta es la resistencia de carga, que va a ser de 250 ohms, y la corriente de salida que pasa por esta resistencia de carga es la que va a variar de 420 mA cuando esta resistencia, que es la resistencia de la PT100, esta de aquí es la PT100, y esta de acá es la corriente que queremos que varíe de 4 a 20 mA. Y la temperatura para la RX varía de 0 a 100 grados. Ese es el objetivo. Obviamente tienen que conocer el modelo para el diseño, conocer el modelo de la petición, y para eso en el aula está disponible los datos. Hay una hoja Excel, hay una tabla Excel que se llama RTD Table con los valores de resistencia de la presión para la temperatura entre 0 y 100 grados Celsius. A partir de esos datos, ustedes pueden obtener R0 y alfa. Se pueden ajustar un modelo para obtener R0 y alfa de esa petición. Con este modelo entonces se podrá diseñar el circuito de interfaz para lo que mencionaba recién, de que tenga una variación de 420 mA cuando la temperatura varíe entre 0 y 100 grados Celsius. Se da como dato que la resistencia de carga son 250 ohms y que la resistencia R2 sea de 10 kilos para no saturar o exigir demasiada corriente en el circuito. Bien, eso entonces, los requisitos de diseño. Para la simulación se requiere validar el funcionamiento del circuito mediante el SPICE, y hay unos tutoriales en esta referencia, uno que está acá, Spiceman, no sé si lo han visto antes, pero está bien interesante porque tiene bastante información básica de simulaciones con LTSpice. Entonces, con esa ayuda, la idea es que ustedes hagan el modelo de la resistencia variable RX con esta función RTD, que depende de R0 a IT. Con los parámetros R0 y A, que del modelo que ustedes obtengan de la tabla Excel, para variaciones de temperatura entre 0 y 100. Y van a simular entonces que para este rango de variación de 0 a 100 en paso de 10 grados Celsius, la resistencia va a variar también. Para eso van a usar los comandos .func para crear esta función RTD, .param para definir los parámetros R0 y alfa, y .step para hacer simulaciones o variaciones de la temperatura en este rango de 0 a 100 en paso de 10. Hay circuitos disponibles en el aula también, demo 1, 2, 3 y 4 creo, donde se muestran cómo se pueden crear estas funciones. También pueden revisar
el tutorial 8 de esta referencia del Spiceman que les mencioné recién. Dado que este diseño no requiere análisis transitorio, no tenemos la simulación que habría sido ideal, ¿no? Que uno pudiera haber simulado un proceso térmico en conjunto con este diseño electrónico, pero no se puede conectar el LabVIEW, por ejemplo, con esta simulación. Tal vez en el próximo curso se haga la combinación de LabVIEW con el otro simulador, también de Natural Influence. Pero por ahora solamente van a ser las simulaciones estáticas, o sea, en el punto de operación. Para esos valores serían 11 valores de temperatura. De 0 a 100 de paso de 10 serían 11 valores de temperatura, y la idea es que vean efectivamente para 0 el circuito entrega 4 mA y para 100 20, y entre medio debe ser lineal en lo posible. Para el termistor lo mismo. Ahora tenemos que el rango de medición es distinto, va de menos 40 a 125 grados, y se desea que la salida del circuito acondicionador sea una señal PWM de amplitud constante 5 volt, pero con ciclo de trabajo CT variable entre 0 y 100%, es decir, 0 ciclo de trabajo cuando es menos 40 la temperatura y 100% cuando es 125. Y para eso entonces van a usar estos circuitos que se mencionan acá. Se sugiere utilizar este divisor con el amplificador sumador. Aquí tenemos la resistencia variable, el termistor, y R0. Y un circuito aquí amplificador con este offset BRF. La salida de este circuito, la idea es que la conecten a la entrada de modulación de este circuito generador de PWM, el cual requiere un reloj, una entrada de reloj. Esa entrada de reloj la van a fijar en una señal de 1 kHz. El problema entonces es diseñar RA, C, R1 y R2 para lograr el objetivo, y para obtener R0 y beta, que es el modelo de la termocupla del termistor, tiene estos datos NTC, table, también un archivo Excel donde están los valores de temperatura y resistencia para el termistor. Y el modelo, aquí está Rx, es R0 por E a la beta, 1 sobre T menos 1 sobre T0. Y entonces a partir de esos datos obtienen R0, T0 y beta para el modelo. Con este modelo, y dado BCC, aquí para estos circuitos van a usar BCC igual 5 volt, tienen que diseñar entonces R1, R2 y BREF para compatibilizar la salida, veo, con el voltaje de entrada para lograr esa variación de ciclo de trabajo de 0 a 100%. El clock input, como decía recién, va a ser una frecuencia de una señal de frecuencia 1 kHz, señal cuadrada. Ahí para esa señal cuadrada pueden usar un oscilador de señal cuadrada, el Schmitt Trigger estable puede ser una solución. Así que lo vamos a dar como sugerencia que pueden usar ese Schmitt Trigger. Pueden usar entonces un Schmitt de 1 kHz como señal clock input. Y la señal de modulación es esta señal de acá. Entonces, aquí falta un circuito que puede, igual que en el caso de la parte 1, no se mencionaba cuál es la interfaz entre el puente activo de Wheatstone y el generador de corriente 421 amperes. Aquí lo que falta es el Schmitt Trigger, bueno, podría ser un Schmitt Trigger o cualquier otro que nos permite generar
el clock correspondiente para este generador de PWM. Y los requisitos de simulación en este caso, nuevamente hay que hacer un circuito en LD Spice con la ayuda de los tutoriales disponibles en Spiceman, y para generar esta función NDC, que es la función del termistor. Y ahora la temperatura la van a variar de menos 40 hasta 125, pero no linealmente, menos 40, 25, 0, 25, 80, 125, usando los mismos los comandos que se usaron antes, el punto func para crear esta función NTC, punto param para definir los valores de R0, T0 y beta, y punto step param para variar la temperatura. Y pueden usar los circuitos que están disponibles en aula como ejemplo, o el tutorial 8 de 1. Ahora, en este caso, el diseño requiere análisis transitorio. Queremos ver que se genera esta señal PWM de ciclo de trabajo variable. Por lo tanto, tienen que usar ahora el comando .tran del SPICE. En el otro caso, era usando el comando .op para ver los valores estacionarios. Bien, eso entonces en cuanto a la tarea. Básicamente es diseñar y simular.